Secundaria, tercer grado. Matemáticas. Estadística en la vida cotidiana. Y entonces terminé de contestar la encuesta. Fue muy sencillo. Son muy importantes en la vida cotidiana. Claro que sí, las encuestas son herramientas valiosísimas para obtener información. Sean bienvenidas y bienvenidos. Nos encontramos en otra sesión de matemáticas para tercer grado de secundaria en Aprende en Casa 2. Soy la maestra Isabel Mejía. Es un gusto estar con ustedes para desarrollar un tema tan importante en las matemáticas. Comparto esta sesión con el profesor Alberto Lange. Maestra Isabel, es un gusto compartir esta sesión contigo y claro, con ustedes, alumnas y alumnas que nos acompañan. En esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado, calcula y explica el significado del rango y la desviación media. También analizaremos cómo obtener la información de una encuesta, los criterios para diseñar una encuesta, la identificación de población en estudio y la comparación de los mismos datos en dos poblaciones. En la estadística, para obtener información confiable de un experimento, es importante reflexionar sobre los procedimientos y técnicas que se utilizarán para recolectar, organizar y representar los datos que se obtengan al realizar el estudio estadístico. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión serán cuadernos de apuntes, libro de texto, bolígrafo, lápiz y goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regletas. ¡Comenzamos! En esta sesión iniciaremos analizando qué es la población y para ello resolveremos el siguiente problema. Los maestros de una escuela secundaria técnica han detectado una baja en el desempeño académico de sus estudiantes y algunos piensan que en parte se debe a que no cuentan con internet o datos móviles para enviar sus trabajos académicos. Para sustentar esta hipótesis, se realizaron encuestas a la matrícula escolar en el turno vespertino, que cuenta con 450 alumnos inscritos en escuela secundaria, los cuales tienen una edad promedio de 11 a 15 años. La encuesta es una técnica empleada en la investigación para obtener datos, analizarlos. Asimismo, es diseñada con un propósito. En este problema es identificar la causa del bajo desempeño académico de los alumnos. Para empezar, se identifica a qué población o muestra va destinada y se plantean preguntas específicas y concretas. Los siguientes aspectos que se muestran en la tabla, como el título de la encuesta, datos de los participantes y preguntas, son los elementos que conforman la encuesta de la situación antes planteada. En la gráfica se muestran las respuestas de los alumnos que cuentan con servicio de internet y datos móviles. Asimismo, las de los alumnos que no cuentan con ningún servicio de los antes mencionados. Con base en el problema que se acaba de plantear, alumnas y alumnos, ayúdenos a resolver los siguientes cuestionamientos. Inciso A. ¿A qué grupo de personas se aplicó la encuesta? Inciso B. ¿Qué información se puede obtener a partir de la gráfica circular? Inciso C. ¿Qué datos se necesitan para saber si la hipótesis de los maestros es correcta? Como pudimos escuchar en el problema anterior, la encuesta se ha realizado a 450 alumnos del turno vespertino. Para este caso, esa será la población. Ahora, se estarán preguntando, ¿qué es ese término población? Maestra Isabel, ¿nos podrías ayudar, por favor? Por supuesto, en estadística llamaremos población a un conjunto de individuos o de elementos que presentan características comunes. En este caso, la población son los alumnos del turno vespertino, cuya característica en común es que todos pertenecen a esa escuela y a ese turno. Ahora que ya conocemos el concepto de población, procederemos a responder los cuestionamientos que se plantearon al inicio.
¿A qué grupo de personas se aplicó la encuesta? Como ya vimos, la población en este caso son los alumnos del turno vespertino. Ahora, el segundo cuestionamiento. ¿Qué información se puede obtener a partir de la gráfica? Como pueden ver, en esta gráfica, llamada gráfica circular o de pastel, son varios los datos que podemos obtener al analizarla. Lo primero es que observamos es que el 54% de los alumnos cuentan con internet. Sin embargo, si hay algo que las gráficas tienen que las vuelve tan fascinantes, es que quedan abiertas a la interpretación. Es decir, podríamos decir que más de la mitad de los alumnos tienen conexión a internet. Pero, si juntamos otros dos datos, podríamos observar que el 13% más el 33% suman un 46%, por lo que podríamos decir también que casi la mitad de los alumnos no cuentan con conexión fija a internet. Como pueden observar, los datos o información que una gráfica nos arroja pueden ser interpretados de varias formas. Alumnas y alumnos. De acuerdo con esta gráfica, ¿qué otra información pueden obtener? Anoten y coméntenlo con sus compañeros y profesores cuando tengan la oportunidad. Ahora bien, veamos el tercer cuestionamiento. ¿Qué datos necesitamos para saber si la hipótesis de los maestros es correcta? Esta situación problemática se originó porque los profesores de la escuela se encontraron con que el rendimiento académico de los alumnos había disminuido. El planteamiento o hipótesis que los maestros tienen para esta situación es que el bajo rendimiento de los alumnos en cuanto a la entrega de trabajos se debe a la falta de equipo tecnológico o falta de conexión a internet por parte de los mismos, por lo que se procedió a realizar la encuesta. Los datos que se requieren para validar la hipótesis de los maestros son que el 54% de los alumnos tienen conexión fija a internet, que un 33% depende de datos de celular para la entrega de trabajos, que un 13% no cuenta con internet. Maestra Isabel, ¿qué dices? ¿La hipótesis de los profesores es válida? Podemos observar que la hipótesis de los docentes se comprueba, pues la falta de conectividad es la razón por la cual las alumnas y los alumnos no entregan sus tareas. Pudimos ver que la encuesta aplicada fue determinante para descubrir la situación que estaba afectando a este centro escolar. Y esta es solo una de las aplicaciones de la estadística, el obtener información a través de una encuesta. Profesor Alberto, ¿nos propones otro ejemplo? Para que este aprendizaje les quede más claro a las alumnas y a los alumnos. Estaba esperando tu invitación, maestra Isabel, y considero que tengo el ejemplo perfecto. Alumnas y alumnos, pongan atención a la siguiente situación. Yo sé que les va a traer muy buenos recuerdos. ¿No me creen? Solo vean la siguiente imagen. ¿Qué tal? ¿Tuvieron esas discusiones tan acaloradas? No se preocupen. Pronto, en cuanto esta pandemia pase, volverán a vivirlas. El punto es que en la escuela telesecundaria Emiliano Zapata, ubicada en Peñas de Almanza, en el estado de Veracruz específicamente, en el grupo tercero A, ya hace unos ciclos tuvo un convivio por fin de año escolar. Y como era de esperarse, cada uno de los jóvenes empezó a expresar su opinión sobre qué era lo que quería comer en esa ocasión. Sin embargo, el caos comenzó a imperar en el salón, ya que como siempre ocurre, cada alumna y cada alumno quería expresarse. Con el fin de que la votación se llevara de una mejor manera, la profesora de grupo, quien ya tenía bastante experiencia en situaciones, propuso realizar una encuesta. De esta manera, se podría tomar una decisión organizada. El problema al que se enfrenta la docente en este caso es cómo diseñar una encuesta que le proporciona la información necesaria para la toma de decisiones, lo cual es otra de las utilidades de la estadística.
Lo primero que debemos de tomar en cuenta para diseñar una encuesta es identificar a qué población va a ir destinada. Para este caso, la población a la cual se le aplicará la encuesta son los alumnos de ese grupo en particular. Ahora que ya sabemos cuál es la población a la que la encuesta será aplicada, podemos enfocarnos en la construcción de la encuesta, para lo cual la profesora elaboró un pequeño cuadro como el que se muestra a continuación. Es recomendable que usemos uno similar para que no hagamos nuestra encuesta desconociendo algunos datos. Profesor Alberto, ¿podrías explicarnos cómo fue que la maestra llenó los requerimientos de este cuadro? Con gusto. Lo primero que la profesora tuvo que delimitar fue el objetivo. Y como acabamos de ver, la maestra estaba interesada en tratar de satisfacer a todos sus alumnos con la comida que más les gusta para el convivio de fin de ciclo. Por lo que el objetivo de la profesora podría ser identificar los gustos y preferencias de la comida para los alumnos de tercero A para un convivio escolar. Este objetivo es lo que la profesora busca obtener al crear y aplicar la encuesta a su grupo. Maestra Isabel, ¿nos podrías ayudar diciéndonos cuál es la población objetivo y cuál es el periodo de referencia? Claro. Como acabamos de ver, la población es el conjunto de individuos que guarda algo en común. Así que para este caso, la población objetivo se refiere a aquellos individuos a quienes va dirigida la encuesta, y en este caso son los alumnos de tercero A, ya que en esta ocasión los resultados obtenidos de nuestro experimento los afectará directamente a ellos. En cuanto al periodo de referencia, es importante señalarlo, porque se refiere al periodo o lapso en el cual se realizará la encuesta. Como pueden imaginarse, el tiempo o periodo en el cual se aplica una encuesta afectará la respuesta de las personas, de modo que si encuestas a alguien y lo vuelves a encuestar meses después, posiblemente las respuestas que te dé no sean las mismas. En este caso, el periodo de referencia de la profesora fue de junio de 2018, que fue la fecha en que se decidió hacer la encuesta. Ahora bien, el último dato que nos faltaría identificar son los datos de la muestra. El concepto de muestra se refiere a una muestra representativa de la población específica de la que se necesita conocer su opinión. Debe ser como mínimo un 10% de la población total. Como acabamos de ver, una muestra se refiere a una parte de la población. Esto es, en caso de que no nos sea posible encuestar a todos los miembros de esta, podemos encuestar a un porcentaje. Imaginen que el día que la profesora hizo la encuesta, algunos jóvenes no asistieran. En este caso, la profesora tendría que hacer la encuesta solo a una parte de la población, es decir, a una muestra de ella. En este caso, los datos de la muestra son: se aplicará un cuestionario a las alumnas y los alumnos de tercero A que vayan a asistir al convivio de fin de ciclo. Profesora Isabel, ¿podrías contarnos qué datos obtuvo la profesora luego de aplicar su encuesta, por favor? Claro que sí, profesor. De la encuesta que la profesora realizó, se obtuvieron los siguientes datos. Los alumnos prefieren, en primer lugar, el platillo 3, con un 30%. En segundo lugar, el platillo 1, con un 22%. En tercer lugar, los platillos 2 y 4, con un 15%. En cuarto lugar, el platillo 5, con un 10%. Y en quinto lugar, el platillo 6, con un 8%. En cuestión de las bebidas, podemos ver que los jóvenes claramente prefieren el agua de limón, porque representan el 42% de las alumnas y los alumnos del grupo de tercero A. Y en cuestión de cómo ir vestidos, las y los alumnos prefirieron acudir con ropa casual y disfrutar de una convivencia sana y pacífica en el convivio de fin de año. Muy bien. Alumnas y alumnos,
En la estadística, la encuesta es una técnica empleada en la investigación para obtener datos, analizarlos y establecer una conclusión. Se debe delimitar el estudio estadístico a una población o a una muestra. Así, una muestra es un conjunto representativo de la población en un estudio estadístico. El número de personas es menor al de una población. ¿Qué te parece si continuamos con otra situación? Excelente. Un grupo de estudiantes, con el apoyo de un profesor de matemáticas, eligen un estudio estadístico sobre un tema de interés para los estudiantes. Este tema fue las actividades que realizas con mayor frecuencia en tu tiempo libre. Para conocer las actividades con mayor frecuencia en su tiempo libre, las alumnas y los alumnos de una escuela secundaria con población de 1000 alumnos inscritos distribuidos en 3 grados escolares, el grupo de estudiantes que realizará el estudio debe considerar los siguientes elementos de la tabla y elaborar un plan para aplicar la encuesta. Las alumnas, los alumnos y el docente realizan la planeación previa del estudio estadístico, en el cual, número 1, diseñan el objetivo de la encuesta, que es conocer qué actividad realizan en el tiempo libre con mayor frecuencia los estudiantes de una escuela. Número 2, seleccionan una muestra de estudio del 10% de la población. Número 3, la pregunta de la encuesta es: ¿qué actividad realizas con mayor frecuencia en tu tiempo libre? Con las siguientes opciones. Inciso A, usar redes sociales. Inciso B, ver televisión. Inciso C, hacer deporte. Inciso D, escuchar música. Inciso E, reunirte con tus amigos. Inciso F, otras. ¡Excelente! Los datos se procesan para representarlos mediante una tabla de datos y gráfica de barras, circular y polígono de frecuencias. ¿Hay algún cambio de información en gráficas o representan la misma información? ¿Nos puede apoyar? Claro. En un primer momento se obtienen los siguientes datos, como se muestra la tabla. Inciso A, usar redes sociales, 100. Inciso B, ver televisión, 80. Inciso C, hacer deporte, 95. Inciso D, escuchar música, 94. Inciso E, reunirte con tus amigos, 67. Y otras actividades, 30. Alumnas y alumnos, los invito a observar las siguientes gráficas, que fueron elaboradas para estudiantes, para mostrar los resultados obtenidos del estudio estadístico. Las 3 gráficas muestran los datos obtenidos del experimento estadístico. Sin embargo, la gráfica circular representa porcentajes. Muy bien. Ya observadas las tablas, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles de las representaciones gráficas muestran la misma información? La gráfica de barras y la gráfica de polígono de frecuencias, porque muestran cantidades absolutas. ¿Se puede identificar la muestra de la población a la que fue aplicada la encuesta? Sí, la muestra fue de 100 personas, porque representa el 10% de la población de alumnos inscritos en la escuela secundaria. Alumnas y alumnos, es importante que tengan presente que, en general, los datos que se obtienen en un estudio o experimento estadístico pueden ser de 2 tipos. Cualitativos, por ejemplo, el color de cabello, ojos o piel. O cuantitativos, por ejemplo, la edad, el peso, la estatura de una persona. En ambos casos, se pueden organizar en tablas de frecuencia absoluta, relativa o porcentaje. Cuando el conjunto de datos es cuantitativo y grande, se puede organizar en tablas de datos agrupados en intervalos. Alumnas y alumnos, tengan presente que es importante presentar la información en tablas de frecuencia absoluta y relativa. Asimismo, en gráficas como las siguientes. Inciso A, gráfica de barras, que se utiliza para presentar y comparar las frecuencias con que ocurre una cualidad o atributo. Inciso B, gráfica circular,
que sirve para comparar qué fracción de un todo es cada parte. Inciso C. Gráfica histograma, que presenta datos agrupados en intervalos. Cuando estos son iguales, la altura de cada barra indica su frecuencia. Inciso D. Gráfica de un polígono de frecuencias, que también muestra la frecuencia absoluta, relativa o porcentaje de datos agrupados. Inciso E. Gráfica de línea, que presenta las variaciones en el tiempo. Profesora Isabel, ¿qué te parece si ponemos a prueba los conocimientos recién adquiridos por los alumnos con otra situación o con otro planteamiento? Claro que sí, profesor Alberto. Empecemos. Veamos la siguiente situación problemática. En una votación de una comunidad conformada por 2.420 personas, votantes, había 4 propuestas para gastar el recurso económico con el que se contaba. Sin embargo, varias personas realizaron los conteos y al momento de entregar resultados ocurrió lo siguiente. Dichas propuestas eran: inciso A, pavimentar la avenida principal con un total de 820 votos. Inciso B, comprar pirotecnia y otros elementos para la fiesta del pueblo. Contó con una quinta parte de los votos totales. Inciso C, adquisición de nuevos autos, patrullas, que obtuvo el 28% de los votos. Inciso D, mantenimiento a la plaza principal. Obtuvo el resto de la votación. Maestra Isabel, la probabilidad nos debe de ayudar a tomar decisiones, pero ¿cómo van los integrantes de la comunidad a tomar una decisión si los datos están escritos en distintas presentaciones? No tiene nada de raro. Cuando distintas personas analizan los datos, las representaciones son diferentes. Alumnas y alumnos, acompáñenos a organizar la forma en que los datos fueron planteados para ayudar a las personas de esta comunidad a tomar una decisión con base en los datos obtenidos. Lo primero es saber cuál era la población con la que contábamos y como se nos mostró en el problema, la población es de 2.420 personas votantes que participaron. Ahora, analicemos el primer dato que nos dice que 820 personas votaron por la primera opción, la cual es pavimentar la avenida principal, es decir, corresponde al 33.8% de los votos totales. Ahora, procederemos con el segundo dato. Inciso B, comprar pirotecnia y otros elementos para la fiesta del pueblo, contó con una quinta parte de los votos totales. Lo que procederemos a hacer es convertir la quinta parte a porcentaje y es igual al 20% del total de votos de la población votante. El tercer dato nos dice que la adquisición de nuevos autos patrullas tuvo un 28% de los votos. El dato ya se encuentra expresado en porcentaje, por lo que procedemos al cuarto dato y último dato. Inciso D. Mantenimiento a la plaza principal obtuvo el resto de la votación. Para obtener este dato es necesario sumar los porcentajes anteriores y al sumarlos nos da como resultado 81.8%. Por lo tanto, podemos decir que el porcentaje restante es 18.2%. Finalmente, tenemos los porcentajes de las 4 propuestas y como podemos observar en los datos obtenidos, la propuesta ganadora es pavimentar la avenida principal, porque representa el 33.8% de la población votante. Maestra Isabel, siento que nuestras alumnas y alumnos no se quedarán conformes con esta representación y quisieran comprobarlo por ellos mismos. Así que, para que no se queden con la duda, los invitamos a que realicen ustedes la gráfica correspondiente a esta situación. No les diremos qué tipo de gráfica es la ideal, ya que elegir la mejor forma para representar la información es parte del aprendizaje. Profesora Isabel, ¿te parece bien si les volvemos a mostrar los resultados? Claro, 33.8% para pavimentar la avenida principal. 20% votó
para comprar pirotecnia y otros elementos para la fiesta del pueblo. 28% de la gente votó por la adquisición de nuevos autos patrullas y un 18.2% votó por darle mantenimiento a la plaza principal. Y para terminar, les propongo diseñar una encuesta de algún tema de su interés. Apliquen su encuesta y presenten los datos organizados. Elijan la gráfica que mejor se adapte para representar la información. Con su profesora o profesor y sus compañeras y compañeros. Alumnas y alumnos, les invito a que busquen en su libro de texto todo lo relacionado con este tema y a que resuelvan los ejercicios que ahí se proponen para que así puedan enriquecer su conocimiento. Listo, por el momento terminamos. Soy la profesora Isabel Mejía. Muy pronto nos volveremos a ver para continuar explorando y descubriendo aún más el mundo de las matemáticas. Soy el profesor Alberto Lange. Nos volveremos a ver en otra sesión de Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.